Hola muchachos, ¿cómo están? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un repaso de la herramienta pluma y vamos a ver un poco sobre la colorización que vamos a hacer sobre los objetos que vamos a vectorizar. Entonces, aquí yo ya puse la imagen como lo hicimos en la clase anterior. Eh, Tengo anclada la imagen en la capa 1, voy a trabajar en la capa 2. Hay que entender que cada uno de los elementos que va a ir generando de este vehículo, lo que voy a hacer es ponerlos en capas nuevas. Es decir, las llantas van a ser una capa adicional, estas partes, estas molduras negras van a ser una parte adicional, las ventanas otra capa adicional, y así vamos a ir construyendo el vehículo a partir de capas. Lo primero y lo que ya habíamos realizado en clase era el calco a través de la herramienta pluma de la silueta del vehículo, ¿cierto? Ese va a ser nuestro soporte principal y con el cual vamos a empezar a adherir los demás elementos. Entonces, yo lo voy a hacer aquí rápidamente. Recuerden que la herramienta pluma se activa con la tecla P del teclado. Voy a comenzar. Recuerden que cuando doy un clic, la línea que se va a generar es una línea recta, ¿cierto? Entonces doy un clic y se ha generado una línea recta. Pero hay que observar que esta línea que voy a calcar tiene una pequeña curvatura. Entonces cuando va a cerrar la línea, oprimo el clic sostenido, muevo el mouse hasta que se me genere una curvatura similar a la que necesito copiar del contorno que estoy creando. Mm, Aquí muchas veces cuando creamos esa curvatura, la curva que sigue a continuación no va a estar acorde al contorno que estamos copiando. Entonces lo que hacemos es oprimir la tecla escape, volvemos a oprimir la tecla P y seleccionamos el punto de ancla, o sea, el último punto hasta donde llegó nuestra línea. Estos que tenemos acá en los extremos son manejadores, no le vamos a dar clic ahí, le vamos a dar clic en ancla y vamos a continuar creando el contorno que nosotros necesitamos. Esta moldura negra, este bumper, no la vamos a incluir en esta capa, la haríamos en una capa nueva. Vamos a prescindir de ella. Y hay varias cosas que podemos hacer y es directamente copiar el contorno de este guardabarros a través de la herramienta pluma, ¿cierto? Es una posibilidad. Y la otra, ya la vamos a ver a continuación, voy a generar esta línea recta acá. Voy a cerrar acá con una línea recta. Voy a terminar el contorno del vehículo aquí rápidamente. Vamos aquí a cerrar. Aquí vamos a hacer la curvatura de nuestro capó. Miren que acá nuevamente la curva está pegando hacia un lado contrario, entonces oprimo la tecla escape, nuevamente la tecla P, continúo desde el ancla, hago la pequeña curvatura y aquí cerraría con una curva alisada, ¿cierto? Hay que tener en cuenta varias cosas. Aquí he copiado el contorno, ya vamos a hacer el guardabarros de adelante, pero hay partes que quizás nos hayan quedado no muy bien posicionadas y para eso podemos utilizar varias herramientas de corrección. Primero, oprimir la tecla A y podemos así, cuando el cursor se pone blanco, seleccionar cada una de las anclas y moverla hacia la posición que ustedes consideren o manejar los controladores de la curvatura y empezar a observar si se corrige el error. El otro es oprimir la tecla N, que es la herramienta de lápiz, darle clic sostenido a la herramienta de lápiz en la barra de herramientas, escoger la herramienta suavizar y con clic sostenido pasar sobre ese nodo que estaba mal posicionado. De esta manera pues hemos terminado el contorno, ya vamos a terminar acá esta curvatura de la otra manera posible. La otra manera es hacer una elipse
intentar que esa elipse se parezca a la curvatura de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Obviamente que aquí va a estar más abierta y vamos a seleccionar el contorno que ya habíamos hecho más el contorno de la elipse con Shift sostenido. Tenemos los dos elementos seleccionados, oprimimos Shift y seleccionamos los dos elementos. Nos vamos acá a buscar la herramienta creador de formas, que generalmente está visible, en este caso está oculta, pero vamos a ponerlo aquí en la barra de herramientas. Es este icono de los dos óvalos. Vamos a oprimir la tecla Alt, ahí nos va a aparecer un menos y con clic sostenido vamos a tocar los elementos que vamos a borrar y soltamos. Aquí se nos está generando un elemento no deseado, esta curvatura que vemos acá. Entonces para eso vamos a seleccionarla con la tecla A y la vamos a redondear desde este nodo o este controlador de curvatura. Ahí ya tenemos nuestro contorno creado, ¿cierto? Yo le voy a aplicar un color de contorno, de relleno. Vamos a mirar qué nos está haciendo falta, ¿cierto? Por acá de pronto nos falta un poquito, eso lo podríamos corregir después, pero en general la forma está muy bien lograda. Entonces con eso ya podemos empezar a trabajar las otras partes del vehículo, llámese ventanas, llámese ruedas, ¿cierto? Y de esa manera, pues empezar a consolidar nuestro carro. Entonces, a esta capa la vamos a llamar contorno. Damos doble clic en la capa. Vamos a crear otra capa nueva. Esa capa la vamos a llamar ventanas. En esa vamos a dibujar las ventanas. Y otra que se va a llamar, pongámosle acá, pongámosle a este ruedas. Y vamos en cada una a trabajar ese grupo de elementos específicos. El día de hoy lo que vamos a hacer es generar las ruedas, aprender a colorizarlas y luego tomar uno de estos elementos que tenemos acá, por ejemplo el capó, y aprender cómo aplicar el color a través de degrados. Entonces lo primero es con la tecla L hacer una elipse. Vamos a verificar que sí estemos trabajando en la capa de ruedas. Verificamos que sí está en la capa de ruedas. Vamos a hacer esta elipse que es un poco achatada por el peso del vehículo. Y luego estas que tenemos acá que son más redondas. Entonces lo que hago es describir el diámetro. Miren que simplemente con clic sostenido me fui a describir el ancho de la rueda. Aplico la tecla Shift. Y ahí se supone que el tamaño de ese círculo es el tamaño del rin que tengo aquí aplicado, ¿cierto? Si ustedes observan, esto tiene varios círculos, los cuales pues, tenemos que empezar como a crear, no importa, digamos que el orden todavía, pero empiecen del más grande al más pequeño. Pueden mover los elementos con la tecla, con las flechas. Vamos a seguir creando círculos. Aquí va a pasar algo particular y es que no están quedando centrados, pero no importa, ahorita corregimos ese detalle. Entonces voy a crear esta última circunferencia y esta última pequeñita acá, que de hecho tiene una más pequeña en el centro. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros necesitamos que esas circunferencias que tenemos acá deben estar centradas una con respecto a la otra. Las vamos a seleccionar con Shift sostenido cada una. De hecho, también vamos a seleccionar la llanta y nos vamos a ir para una herramienta que se llama alinear. Recuerden que todo lo que no vean de este panel lo van a encontrar acá, ¿cierto? Entonces van a buscar la herramienta alinear, si no la tienen activa, la van a volver visible y vamos a centrar desde vertical y desde horizontal. Ahí ya tenemos los elementos centrados, que era lo que necesitábamos. Luego vamos a crear estos
elementos que tenemos acá, ¿cierto? Estas aberturas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aberturas. Para eso entonces vamos a utilizar la herramienta estrella, voy a posicionar aquí en el centro, doy un clic, le digo que va a ser de 8 puntas, voy a corregir acá, entonces me voy a acercar un poco, voy a decir que el diámetro 1 es 12, el 2 17, le doy OK, pues ahí nos está quedando muy grande, pues lo podemos poner más pequeño y empezar a adaptar su tamaño al elemento que tenemos acá. Entonces ya tenemos algo relativamente similar y pues, geométrico y simétrico. Entonces voy a seleccionar este aro, este círculo, ¿ven? Que es el círculo hasta donde llegarían estas aberturas, selecciono la estrella, nuevamente selecciono el creador de formas y empiezo a borrar estas puntas que me quedaron acá de la estrella que sobresalen de ese círculo. Entonces con clic sostenido borro esos elementos, ahí ya tenemos nuestra estrella creada, aplicamos la tecla A y redondeamos las puntas. Ahí, como pueden observar, tenemos el ring casi completo. Hay una cosa que vamos a obviar, pues como para no demorarnos mucho y no hacer muy extenso el video. Vamos a empezar a colorizar desde la rueda, desde la llanta hacia adentro. Entonces, lo primero que vamos a colorizar es esto. Vamos a utilizar un degradado, este es el icono de degradado. Vamos a aplicar un degradado lineal, ahí nos está mostrando los dos colores que están activos, pero yo voy a utilizar algunos más. Entonces, utilizar este hacia acá y voy a utilizar otro por acá. Digamos que en el centro lo vamos a tener claro, hacia acá lo vamos a tener oscuro, entonces hacer esa transición y nuevamente negro. Entonces, miren que son tres colores. Este, pues, la verdad es que no nos importa mucho, ese lo vamos a tapar luego, pero pues, si quieren, vamos a poner negro. Y ahí hemos generado un efecto tridimensional dentro de la rueda. ¿Hay otros elementos que se pueden crear? Claro que sí. Y eso es relativamente fácil de crear. ¿Cómo? Voy a crear un brillo y ese brillo lo voy a generar a partir de dos circunferencias. Vamos a hacer esto, a crear dos circunferencias iguales. Voy a unirlas un poquito. Voy a seleccionarlas y utilizar el creador de formas con la tecla Alt. Voy a borrar esto, me va a crear con esta media luna. La voy a ampliar. Vamos a ponerla acá que nos encuadre con esto. Le voy a quitar el contorno. A poner blanquita, entonces la voy a poner acá en color blanco y a ese color blanco vamos a mirar, quizás está un poco brusco, ¿cierto? Dependiendo de pues, nuestras necesidades, lo que estamos viendo, entonces vamos a generar un degradado, ese degradado vamos a hacer lineal, vamos a empezar con un blanco, ese blanco le vamos a decir que está a un 0%, aquí vamos a ir nuevamente a un blanco al 100%. Voy a eliminar este nodo que tengo acá con la tecla suprimir y nuevamente un blanco al 0%. Muy bien. Ahí ya hemos generado como una especie de halo de brillo, pero pues mejor aún es crear un efecto, o sea, irnos para la ventana o la pestaña de efectos. Vamos a desenfocar y vamos a crear un desenfoque gaussiano. Vamos a ver una previsualización de nuestro desenfoque. Ahí lo tengo en 8.6 píxeles, le doy OK. Y ahí se me genera un brillo sobre ese elemento, ¿cierto? En que si lo corro, no está el brillo, cuando lo corro está nuestro brillo. Ese es muy interesante el efecto que hemos logrado. Ahora, vamos a ir pintando de los más grandes a los más pequeños. Este que hay acá, entonces nuevamente vamos
hacer un degradado, en este caso lineal, con clic sostenido lo vamos a hacer vertical. Vamos a oscurecer un poco el tema de colores, obviamente que no se parezca tanto al color del ring, pero vamos a dejar ese brillo en el medio. Luego vamos a buscar el círculo que sigue, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuevamente un degradado, degradado nuevamente de forma lineal. Ya está bien, podemos oscurecerle un poquito porque está más adentro el que ya habíamos hecho. Lo vamos a oscurecer, vamos a ir al color del centro un poco más oscuro para generar una diferencia, y ahí tenemos este círculo creado. Este de acá definitivamente debe ser negro, y aquí vamos a generar la estrella. Vamos a dar unos toques, unos matices también degradados, puede ser lineal, a buscar que no sea tan oscuro en el extremo. Nuestra estrella, vamos a ver por qué se está viendo tan oscuro. Ampliar acá un poquito. Creo que el efecto que se está generando ahí es interesante, entonces lo voy a dejar así. Creo que va a tocar poner esto al frente. Le va a dar clic derecho y le va a dar traer al frente. Algo que no me había dado cuenta, y era que estos círculos, estos degradados, tienen una opacidad. Entonces voy a revisar nuevamente en el degradado qué opacidades tienen. Es la ubicación, la opacidad. Entonces vamos a darle un 100 a este, un 100 a este y un 100 a este. De esa manera entonces vamos a empezar a controlar nuestros colores de una mejor manera. Necesitamos que sea sólido. Listo, entonces ahí ya tenemos esto sólido. Esta línea la vamos a volver blanca, va a ser como una especie de brillo. Vamos a dar un poco menos de grosor. Vamos a trabajar este degradado de manera también circular. Vamos a poner en el centro un color muy oscuro. Vamos a ir ampliando. Aquí también un color oscuro. Movámoslo aquí un poquito. Y en este un color más claro. Ahí entonces es un efecto de degradado. Este círculo va a ser blanco. Disminuirle la línea, el grosor de la línea. Acá le vamos a poner un color negro. Y a este vamos a poner un color gris oscuro y un degradado lineal, o quitémosle el contorno y hacemos un degradado lineal para esta forma. Degradado lineal, vertical. Tomemos este, es la parte superior casi blanca. Vamos a dejarlo así. Disminuyamos un poco este efecto. Parece que se me hubiera pasado el degradado. Vamos a ponerlo lineal. Entonces en el centro ser casi negro. Aquí podemos dar un color blanco y ahí generamos un efecto tridimensional. Vamos a empezar a quitar entonces el tema de contornos. Teníamos ese amarillo como una guía para visualizar lo que estamos haciendo. Aquí lo vamos a quitar y así nos empieza a quedar nuestra forma, ¿cierto? Aquí voy a rectificar la posición de la estrella. Vemos que estos efectos se empiezan como a beneficiar los volúmenes que estamos creando. Este lo vamos a poner más pequeño. Vamos a girar. Voy a poner este
efecto de brillo por acá, en esta parte de acá. Y ahí, si ustedes lo ven, pues ya tiene un efecto tridimensional. Esta rueda vamos a corregirla, se convirtió en un degradado lineal, vamos a volverlo otra vez circular. Así quedó mucho mejor. Voy a correr esto un poquito del borde y voy a apagar por un momento la capa que tenemos en el fondo. Miren que si bien sigue siendo una imagen plana, hemos generado un elemento con cierta tridimensionalidad a partir de esos degrados que hemos generado. Lo otro es, si voy a colorizar partes del vehículo, voy a generar una capa nueva, aquí le voy a llamar a esto capó. Lo principal es, siempre que van a trabajar con pluma, creen formas cerradas. Yo lo que voy a hacer para este capó es crear una forma cerrada eh, para poder crear, digamos que, el efecto de color que yo necesito. A hacer el capó, ¿cierto? Voy a mover este nodo acá, el manejador, para que nos quede más redondo. Ahí vamos a empezar a aplicar el tema de colores, ¿cierto? Entonces voy a crear un efecto de, va a venir en esta dirección los colores de ese capó, ¿cierto? En este caso, a ver por qué se me modificó un poco esa forma. Quiero mirar para que esto nos quede mucho mejor. Entonces, a corregirlo. Que mover este controlador. Tenemos esta forma casi. Y voy a anclar nuevamente esta capa. Hemos quitado el ancla. Ahora, el degradado que vamos a realizar, en que es horizontal, yo lo puedo tirar de manera diagonal y empezar a evaluar el tema de los colores. Aquí le vamos a poner un 100% a este. Quitemos este blanco al 100 y acá vamos a tener el mismo azul, pongámosle nuevamente al 100% y empezamos a evaluar el tema de cómo se va viendo el color, ¿cierto? Entonces aquí ya generamos un brillo, puedo generar una contraforma, ¿cierto? Una forma nueva que me va a generar un brillo. Eso lo hago de manera libre con la herramienta pluma. Voy a cerrar acá y vamos a eliminar ese degradado que tenemos ahí para completar de hecho esta forma de aquí acá para cerrar y vamos a hacerlo en blanco. Ahí hicimos un brillo, ese brillo le vamos a dar un efecto de desenfoque para previsualizarlo acá, quizás no tan difuso, le doy OK y ahí generamos un pequeño efecto de brillo sobre esa forma que ya teníamos. Entonces esa es la manera de empezar a trabajar el color con degrados y con formas añadidas, como hicimos en el caso de este que es un brillo, en el caso de este que es un brillo. Y los degrados nos ayudan a generar volúmenes dentro de la imagen. Lo otro es siempre trabajar el tema de elementos en capas separadas. Entonces, por ejemplo, esta rueda es igual a la de atrás, entonces yo puedo copiarla, ¿cierto? Si quiero, darla en una posición menos estable, no se parece en la original, pero con eso solucionamos el problema. Ya si lo vemos desde lejos, ven que ya empieza a tomar forma. Si empiezo a pintar, ¿cierto? Los elementos, miren que ya sí se parece a un carro. Pongámoslo en este color azul, ¿cierto? Y ahí va quedando
nuestro carro en el proceso de vectorización, que es un proceso, digamos, bastante riguroso, pero pues, hay que tenerle paciencia de hacerlo de la mejor manera. Entonces, con esto pues ya continuaremos luego con el ejercicio de vectorización.